Rusia es poderosa, tiene a todas las personas, el equipo y el conocimiento para derribar a Ucrania de una vez por todas. Y cuando eso suceda, Putin se erigirá como uno de los más grandes líderes rusos de todos los tiempos. Al menos eso es lo que él quiere que pensemos. La realidad es muy diferente. Putin está tan desesperado que se verá obligado a terminar la guerra dentro de un año. Esa es la afirmación hecha por un ex primer ministro ruso que alguna vez fue aliado de Putin, pero que ahora ha sido etiquetado como agente extranjero por el líder dictatorial de Rusia. El 14 de julio Times Radio habló con Mikhail Kasyanov. Entre 2000 y 2004, Kasyanov sirvió como primer ministro de Rusia. Si ese periodo parece notable, es porque cubrió los primeros 4 años del reinado de Putin como presidente de Rusia. Un remanente de los días de la administración del expresidente Boris Yeltsin, Kasyanov pronto se desilusionó con las políticas económicas de Putin. Dejó el gobierno en 2004 y desde entonces ha sido una espina en el costado de Putin. Se postuló para presidente en 2008, aunque finalmente se le negó la participación por motivos políticos. Kasyanov ha hablado en protestas rusas pidiendo elecciones justas y fue cofundador del Partido de la Libertad del Pueblo, que se opone a Putin. Pocas personas en el mundo conocen a Putin mejor que Kasyanov. También hay pocas personas que Putin odie más que a su ex primer ministro. Kasyanov es una de las voces de oposición más fuertes con las que Putin tiene que lidiar. Y en su conversación con Times Radio, Kasyanov deja claro que piensa que Putin no puede continuar la guerra en Ucrania por mucho más tiempo. Si quiere tener alguna oportunidad de mantener su posición como líder de Rusia, Kasyanov cree que Putin tiene que rendirse dentro de un año. Si no lo hace, el ex primer ministro dice que toda la guerra en Ucrania colapsará y el régimen de Putin puede terminar cayendo junto a ella. La presión ejercida sobre Putin es la razón por la que necesita pedir paz, dice Kasyanov. Y eso nos lleva a las grandes razones por las que Putin está al borde de la rendición. Todo comienza con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando se le preguntó si cree que Trump tiene la voluntad de enfrentarse a Putin, Kasyanov dice que el presidente de los Estados Unidos podría desempeñar un papel clave en la rendición de Putin. Señala las recientes acciones que ha tomado Trump, las cuales acumularán una tonelada de presión sobre los hombros de Putin. Primero, Donald Trump finalmente estaría de acuerdo con los colegas europeos, solo para vender, no para pasar a Ucrania equipo y municiones, sino para vender por dinero. Eso será una reactivación de nuevos suministros para Ucrania. Es bueno hacer esto, dice Kasyanov. El ex primer ministro ruso se refiere a un acuerdo que Trump supuestamente alcanzó con los aliados de la OTAN de América a mediados de julio. The New York Times informó sobre ese acuerdo, señalando que Trump lo anunció durante una entrevista en la Casa Blanca junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según Trump, la OTAN va a comenzar a comprar armas de los Estados Unidos, que luego pueden ser distribuidas rápidamente al campo de batalla. Así que Ucrania puede usarlas para defenderse contra las fuerzas de Putin. La medida llegó en medio de la expresión de frustración de Trump con Putin por no participar en las conversaciones de paz. Estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que habríamos tenido un acuerdo hace 2 meses, pero no parece llegar allí, dijo Trump al anunciar el acuerdo. Trump agregó, mis conversaciones con él son muy agradables. Y luego los misiles se disparan por la noche. Ha engañado a mucha gente, engañó a Clinton, Bush, Obama, Biden. No me engañó a mí. El trato está hecho, está totalmente aprobado. Pronto, las armas fabricadas en Estados Unidos inundarán Ucrania gracias a los aliados de la OTAN del país, afirma Trump. Esto equivaldrá a números realmente masivos de equipo militar. Aunque aún no se han revelado los mecanismos específicos y lo que Ucrania recibirá, Kasyanov espera que la burocracia no detenga el trato. Esperemos que no tome mucho tiempo proporcionar a Ucrania el equipo necesario y los sistemas Patriot en particular. Lo que vemos aquí es presión. Kasyanov cree que la presión ejercida sobre Putin por este nuevo acuerdo de armas contribuirá a que el líder de Rusia se vea obligado a pedir la paz. La lógica es sólida. Durante el verano, Putin ha lanzado una nueva ofensiva contra Ucrania. Eso ha llevado a Rusia a dedicar 50.000 tropas a la creación de una zona de amortiguamiento en Sumy, junto con más de 110.000 enviadas a Donetsk, con el objetivo de tomar Pokrovsk. Junto a esa ofensiva terrestre, Putin también ha estado lanzando un número récord de drones y misiles a las ciudades de Ucrania. El éxito de Putin este verano depende de que Ucrania tenga acceso limitado o nulo a los tipos de sistemas de defensa avanzados que podrían detener la ofensiva en seco. Los anuncios de Trump sugieren que Ucrania tendrá las armas que necesita. La ofensiva de Putin se estancará entre miles de soldados rusos y cientos de unidades de equipo militar siendo destruidos. Otro fracaso más entre una cavalcada de muchos otros vistos desde que Putin lanzó su invasión pondrá más presión sobre Putin para terminar la guerra. Y si eso no funciona, también están los aranceles secundarios que Trump amenazó a mediados de julio. Junto con el nuevo acuerdo de la OTAN, Trump también anunció que le está dando a Putin 50 días a partir del 14 de julio para acordar un nuevo trato con Ucrania.
o Estados Unidos impondrá sanciones secundarias a Rusia. La idea aquí es simple. Estados Unidos realmente no puede dañar a Rusia con aranceles directos en este momento. El comercio entre los dos países es demasiado bajo para que eso suceda. El representante de comercio de Estados Unidos señala que solo ocurrieron 35.000 millones de comercio entre Estados Unidos y Rusia en 2024, lo cual es una cantidad minúscula, dada la magnitud de las dos naciones. Si las tarifas directas no funcionan, las tarifas secundarias son como Trump pretende dañar a Putin. Bajo este plan, cualquier país que compre a Rusia será golpeado con aranceles que dificultarán el comercio de esos países con Estados Unidos. Es una situación de estar entre la espada y la pared. Cada país afectado se verá obligado a tomar la difícil decisión entre continuar comerciando con Rusia a pesar de los aranceles de Estados Unidos, o abandonar a Rusia por completo. Trump espera que la mayoría tome la última opción, lo que causará un severo golpe a la economía de Rusia. Hablando de la economía de Rusia, Kasianov también cubrió el impacto que las sanciones occidentales han tenido en Rusia y el esfuerzo de guerra de Putin. Inicialmente, dice Kasianov, las sanciones no crearon el impacto que Occidente había esperado. Las sanciones individuales, todos esos paquetes que se impusieron durante el periodo de 3 años, simplemente no crearon un efecto inmediato, no obligaron a Putin a detener la guerra. Sabemos que Putin sigue presionando, a pesar de que Rusia está trabajando bajo 24.311 sanciones, 21.692, de las cuales se pusieron en marcha después de que Putin lanzó su invasión. Sin embargo, las sanciones sí acumularon aún más presión sobre los hombros de Putin y esa presión está comenzando a sentirse en toda la economía rusa, como explica Kasianov. Crearon un problema importante para el país y solo un efecto acumulativo durante un periodo de 3 años en este momento en el lugar. Y Putin siente que esto se está volviendo cada vez más difícil. Para finales de este año será aún más difícil. E incluso ya, sus ministros le están advirtiendo sobre eso. Los bancos de Rusia ciertamente están asustados por lo que el futuro depara para la economía de Rusia. El 26 de junio, Bloomberg informó que los bancos de Rusia han sonado alarmas privadamente sobre el número de sus clientes corporativos y minoristas que no están realizando sus pagos de préstamos. Las altas tasas de interés son las culpables, dice el medio, ya que Rusia lucha con una tasa de interés del 20% que hace que sea casi imposible para las empresas obtener préstamos. Existe un creciente riesgo de que estalle una crisis de deuda en Rusia, informa Bloomberg. Así lo afirman los funcionarios bancarios rusos. Además, las carteras de préstamos del banco están comenzando a colapsar. Una estimación mostró que la cartera de préstamos corporativos de los bancos rusos en los primeros 2 meses de 2025 disminuyó en 15 billones de rublos, 19.000 millones de dólares, antes de estabilizarse. Bloomberg dice que las advertencias de recesión económica son grandes en Rusia. Los nervios están alterados, lo que provoca que las tensiones sean altas. Y parte de la razón, según Bruegel, es que Putin ha militarizado la economía de Rusia. Priorizar la defensa, particularmente en la manufactura, ha llevado a la creación de un modelo económico insostenible. La creación de productos fuera de la defensa está cayendo, reduciendo los ingresos de Rusia por exportaciones, ya que su poderío manufacturero está dedicado a producir armas. Los soldados del país necesitan seguir presionando contra Ucrania. Esa transformación fue buena para la economía de Rusia al principio. Incluso en 2024, Bruegel señala, Rusia informó un crecimiento del 41%, pero el primer trimestre de 2025 solo vio un crecimiento del 14%, lo que equivale a una contracción del 0,6% en la actividad económica en comparación con el trimestre anterior. Ahí radica el problema de Putin. Los cambios que ha hecho en la economía de Rusia estaban bien a corto plazo cuando pensaba que sus fuerzas podrían superar a Ucrania en solo un par de años. Ahora eso no ha sucedido. Los problemas económicos están empezando a surgir. Las sanciones que menciona Kasianov están teniendo un impacto. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, incluso, dice que las sanciones han reconfigurado el futuro económico de Rusia. Las sanciones impuestas por las naciones de la coalición han dañado inequívocamente las capacidades económicas de Rusia, limitando su capacidad para sostener sus esfuerzos militares en Ucrania. En 2022, el Producto Interno Bruto de Rusia experimentó una contracción del 21%, y aunque pudo recuperar el crecimiento a medida que la guerra se prolongaba, este crecimiento fue el resultado de su cambio a una economía de guerra. Construido sobre la producción, seguido de la destrucción de armas de guerra, señala Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la resistencia que la economía de Rusia ha mostrado durante los primeros 3 años de la guerra que inició Putin fue impresionante, pero la resistencia económica de Rusia se ha agotado. Ahora podemos ver eso en las estadísticas comerciales, junto con la contracción económica de Rusia. El 14 de julio, el Moscow Times informó que el comercio entre Rusia y China cayó un 9% durante la primera mitad de 2025.
Aunque puede que no parezca una cantidad enorme, China ha sido un salvavidas para Putin. Es China la que dio un paso al frente para comenzar a comprar petróleo ruso en cantidades récord cuando las sanciones occidentales dificultaron a Putin la venta en otros lugares. Una reducción en el comercio, ahora después de más de 3 años de guerra, es lo último que Putin quiere mientras se apresura a continuar su invasión. Hablando de petróleo, los números no parecen mucho mejores en ese frente. En junio, Bloomberg informó que los ingresos petroleros de Rusia habían caído a su nivel más bajo en 2 años. Putin solo pudo reclamar $55.000 millones en impuestos relacionados con el petróleo en mayo de 2025, lo que representó una disminución del 32% con respecto a la cantidad reclamada un año antes. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio también informa que los ingresos totales de Rusia por combustibles fósiles disminuyeron un 18% durante el segundo trimestre de 2025. Y esa disminución de ingresos ocurrió a pesar de que Rusia vendió un 8% más de petróleo en el primer trimestre de 2025. Estos problemas económicos son malas noticias para Putin. También explican por qué el líder de Rusia está poniendo todos sus huevos en la cesta de la ofensiva de verano. Por eso Putin quisiera presionar y tener una operación ofensiva ahora, solo efectivo, para que en estos varios meses, mientras aún se siente financieramente bastante estable, solo para presionar a Ucrania para destruir Ucrania, explica Kasianov, Putin tiene que presionar ahora porque podría no poder hacerlo en el futuro. El petróleo podría ser la clave. La situación podría cambiar si se implementa y controla realmente el límite de precio para el petróleo. En este caso, solo el ingreso de ingresos al presupuesto federal de Putin, le dice Kasianov a Times Radio, reducirá la capacidad de Putin para financiar. Ese es el problema al que ya se enfrenta, y es un problema que solo va a empeorar para el líder de Rusia. Justo 4 días después de que Kasianov habló con Times Radio, el Reino Unido y la Unión Europea acordaron un nuevo límite de precio que reducirá lo que Rusia puede cobrar por un barril de petróleo marítimo de $60 a $4.760. La Unión Europea también planea implementar un límite móvil que dice que siempre será un 15% más bajo que el precio promedio del mercado para el crudo Urals, que es la principal mezcla de petróleo de Rusia. Lo que tenemos aquí son 2 formas de presión. En el frente de Trump, Putin está lidiando con el doble problema del nuevo acuerdo de la OTAN y la amenaza de sanciones secundarias. En poco más de un mes, esa es una presión inmensa que se está ejerciendo sobre el líder de Rusia. Las sanciones secundarias también alimentan la presión que se está creando por los problemas económicos de Rusia, lo que está empujando a Putin más cerca del borde de tener que renunciar a su invasión, a menos que quiera que todo su país sufra las consecuencias. Y hay aún más presión. Rusia está lidiando con una grave crisis de mano de obra. La economía de guerra que mencionamos anteriormente ha creado un montón de problemas de mano de obra dentro de Rusia. Putin ahora requiere una guerra para que la economía de su país funcione. Eso es un problema, como explica Kasianov. Los problemas crecientes no permitirían tener tal sistema, tal modelo por mucho tiempo. Solo el problema con la mano de obra. Putin no tiene gente para trabajar. Todas las personas ahora simplemente se trasladan de las industrias civiles a la industria militar. Este es un problema que ha plagado a Rusia desde que Putin lanzó su invasión a gran escala y está llegando a un punto crítico en 2025. En febrero, Le Monde Diplomatique señaló que Rusia tiene una escasez de mano de obra de alrededor de 5 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 68% de la población activa del país. Una combinación de la guerra de Putin y la disminución de la tasa de natalidad en Rusia es la culpable. Rusia se ha visto obligada a cerrar la brecha laboral, dando la bienvenida a más trabajadores inmigrantes. Esa es una solución a corto plazo. El ministro de Trabajo de Rusia, Anton Kotyakov, reveló la magnitud del problema el 14 de julio, justo cuando Kasianov estaba dando su entrevista. Para 2030 necesitaremos integrar a 109 millones de personas en la economía. Se crearán alrededor de 80.000 nuevos empleos y alrededor de 101 millones de personas habrán alcanzado la edad de jubilación, dijo. En otras palabras, Putin enfrenta tanto un problema de mano de obra como una crisis demográfica. El desempleo en Rusia también está en un mínimo histórico del 22%, dice United 24 Media. Eso podría parecer algo bueno en la superficie, pero estas cifras bajas de desempleo se ven bajo una nueva luz. Cuando te enteras de que Rusia tiene miles de empleos que sus empresas civiles no pueden cubrir porque no hay suficientes personas para todos. La industria civil ya está simplemente en reducción, ya está contrayéndose, Kasianov le dice a Times Radio. Las cifras oficiales del primer trimestre muestran que la industria civil ya está simplemente contrayéndose. Ese es el problema que también tiene durante este año y va a empeorar. Para finales de 2025 habrá surgido una situación completamente diferente, dice Kasianov.
Una situación que tendrá a Putin aferrándose por los pelos si no pide paz. Times Radio luego le hace la pregunta directa a Kasyanov. ¿Se verá obligado Putin a pedir paz? ¿Con toda esta presión impidiéndole hacer lo que ha estado haciendo durante los últimos 3 años? Kasyanov dice que sí. Si la presión aumenta sobre el régimen de Putin, como mencioné solo en estas 2 direcciones, entonces Putin pedirá paz para finales de 2025. Más allá de la presión que Putin ya enfrenta, explica Kasyanov, incluso podría acumularse más en sus hombros si los Estados Unidos aprueban un proyecto de ley presentado por el senador Lindsey Graham. Ese proyecto de ley es esencialmente una versión aún más impactante de los aranceles secundarios que Trump ha amenazado con implementar si Putin no accede a la paz dentro de 50 días. El proyecto de ley pide un arancel de al menos el 500% en relación con el valor de cualquier bien o servicio que un país compre de Rusia. De nuevo, ten en cuenta que no es Rusia la que pagará este arancel, son los países que compran a Rusia. Bram cree que su proyecto de ley le daría a Trump un mazo que puede usar para golpear a Putin, marcando un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. ¿Se convertirá el proyecto de ley de Graham en ley? Aún no lo sabemos, pero sí sabemos eso. Aumentaría aún más la presión sobre un líder ruso, cuyas rodillas ya están cediendo bajo el peso que tiene sobre sus hombros. Todo esto nos lleva a lo que sucederá en el futuro. Times Radio menciona las repetidas amenazas de Putin contra la OTAN y la posibilidad de que Rusia invada una nación de la OTAN si Putin sale victorioso en Ucrania. The Guardian dice que Reuters ya ha sugerido que Rusia podría estar lista para atacar a una nación de la OTAN dentro de 5 años, a partir de junio de 2025. Lo cual es una de las razones por las que la OTAN ha aumentado sus recomendaciones de gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto, dice Kasyanov. Esto solo ocurrirá si Putin sale victorioso en Ucrania. Creo que tal situación solo podría ser real si Occidente permitiera a Putin destruir Ucrania, le dice a Times Radio. Y si Putin lograra esta guerra victoriosa contra Ucrania, entonces inmediatamente se comerá a Moldavia, que es un pequeño país cercano. Y luego intentará probar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, si este artículo funciona o no. Bajo el artículo 5, cada miembro de la OTAN está obligado a acudir en ayuda de cualquier otro miembro que sufra un ataque directo a su soberanía territorial. Lo único que detendrá los intentos de Putin de probar la OTAN es que Ucrania se le enfrente. Si Ucrania se mantiene firme, Putin no se siente envalentonado. No llega a sentirse seguro de que podría enfrentarse a cualquier miembro de la OTAN, incluso a una pequeña nación como Estonia o Lituania. En cambio, aprende que la OTAN y el colectivo occidental se opondrán a él para apoyar a Ucrania. Y si Ucrania recibe ayuda militar y todas las presiones que se están ejerciendo sobre Rusia, Putin se verá obligado a darse cuenta de que golpeará a Rusia más directamente. Si es lo suficientemente imprudente como para atacar a una nación de la OTAN, los comentarios de Kasyanov revelan que el presidente de Rusia se encuentra en una posición cada vez más debilitada. La presión que ya se le ha impuesto con las sanciones está arruinando la economía de Rusia. Más presión en forma de acuerdo con los Estados Unidos, la OTAN y las sanciones secundarias colapsarían completamente su régimen. Putin se verá obligado a pedir la paz, no porque quiera, sino porque 3 años y medio de guerra y la presión ejercida sobre su país lo obligarán. La inminente crisis económica de Rusia es el mayor problema que Putin tiene que manejar si espera no tener que pedir la paz. Francamente, es la verdadera razón por la que Rusia nunca puede ganar esta guerra. Descubre más en nuestro video, donde profundizamos en cuánto ha dañado el enfoque de Putin a la economía de su país. Y si te gusta este video, recuerda suscribirte a The Military Show para obtener más cobertura de la debilitante situación de Putin como presidente de Rusia. Y gracias, como siempre, por mirar.